Hola de nuevo, ya esta es mi tercera exposición. Con esta termino mi etapa de exposiciones. Esta es la tercera y última. Y como les dije desde la primera exposición, hoy me voy a dedicar a utilizar ahora sí lo que vimos desde la primera exposición con teoría de gráficas, aplicarlo a lo que vimos la clase pasada de cadenas de Markov. Y una disculpa por no pude grabar en la tarde, entonces esto lo voy a estar subiendo bastante noche. Pero bueno, espero que lo puedan ver en el transcurso de la semana. Y que bueno, cualquier duda, aclaración y todo, me escriban, me comenten por favor. Y bueno, con esto cierro yo. Entonces, empezamos. Vamos a hacer, lo que hice yo fue una separación. En la primera parte de la cartulina yo ya tenía escritos el repaso de todos los conceptos importantes que vimos tanto en la clase 1 como en la clase 2. Eh, bueno, y bueno, en la segunda parte es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a construir una matriz de adyacencia a partir de una matriz de transición y vamos a trabajar con un ejemplo que lo anoté en esta parte y en la tercera división de mi cartulina. Bueno, vamos a empezar. Vamos a recordar sobre todo lo que vimos en la primera clase, si se acuerdan. En lo que invertí más tiempo fue en demostrar este teorema y consistía básicamente en lo siguiente. Si teníamos una gráfica cualquiera, tal que podíamos obtener su matriz de adyacencia, ya sabemos que la matriz de adyacencia es aquella que únicamente tiene un 1 en caso de que la arista entre el vértice I y el vértice J pertenece a las aristas de G o 0 en otro caso. Entonces, solo nos indicaba qué vértices eran adyacentes en la gráfica. Y sabíamos que la entrada ijésima de la matriz elevada a la potencia L era el número de caminos de longitud L entre BI y BJ para dos vértices BI y BJ en los vértices de G. Posterior, la clase siguiente, habíamos comentado el teorema de Chapman-Kolmogorov que nos hablaba de la probabilidad de ir de n más m pasos de R y S, dos elementos en nuestro espacio de estados, que llamamos S la clase pasada, ahorita lo estamos trabajando como E, casos que es el conjunto del espacio de estados. Bueno, el teorema de Chapman-Kolmogorov lo que nos dice es que la probabilidad de ir de R a S en n más m pasos es la suma de todos los t's en el espacio de estados de la probabilidad de ir de R a T en n pasos por la probabilidad de ir de T a S en m pasos. Entonces aquí nos restringíamos primero, tomábamos todas las posibles probabilidades de ir dado un t en el espacio de estados y variando sobre este. Íbamos primero en n pasos hasta t desde R y luego una vez que estábamos en t íbamos en m pasos hasta S. El producto de estas probabilidades era lo que nos daba la probabilidad total, ¿no? De ir de R a S, de n a m y la suma sobre todos los t's posibles. Entonces los escribí estos dos juntos porque este es el que voy a relacionar más adelante. Y la clase pasada con lo que cerramos era con la definición del periodo de un estado. Sabíamos que dado un elemento en el espacio de estados, X, el periodo de X se definía como el máximo común divisor de los n naturales, tales que la probabilidad de retorno de X era mayor que 0 en n pasos, ¿no? Entonces, este lo voy a ocupar para el corolario 1 que vimos la primera clase y que nos hablaba de una gráfica conexa. Teníamos que tomar una G conexa y su matriz de adyacencia, su respectiva matriz de adyacencia. Luego tomábamos dos vértices BI y BJ en los vértices de la gráfica y así decíamos que la distancia de BI a BJ, que sabemos que es la longitud de la trayectoria mínima entre el vértice I y el vértice J, iba a ser este número L, si solo si L es el menor entero tal que satisface que la entrada ijésima elevada a la enésima potencia era distinta de 0. Esto surgía de manera bastante natural, simplemente de relacionar el teorema 1 con la noción de distancia, ¿no? Entonces este salía de manera inmediata del teorema 1. Y aquí, ahora sí, esto no lo comenté en la clase pasada, pero esto va a ser importante porque es con lo que vamos a trabajar a continuación, que dice la observación que si tenemos una cadena de Markov irreducible, recordando lo que era irreducible, habíamos dicho que una cadena de Markov es irreducible si y solo si para cualesquiera dos elementos en el espacio de estados,
existía un n natural, tal que la probabilidad de ir de i a j en n pasos era mayor que 0, ¿no? Eso quiere decir que tenemos una probabilidad positiva de que en un número finito pudiésemos llegar de un estado i a un estado j. Y si esto sucedía para cualesquiera estados en el espacio de estados, la cadena se llamaba irreducible, ¿no? Ahora la observación es que si tenemos una cadena irreducible, el periodo va a ser el mismo para cualesquiera dos elementos que nos tomemos en el espacio de estados, ¿no? Entonces esto va a ser bastante importante en lo que vamos a trabajar a continuación. Y bueno, ya que comenté la primera parte, simplemente hice un recordatorio de lo que ya habíamos visto, de lo que ya sabíamos, porque lo vamos a ocupar. Todo esto lo vamos a ocupar en el ejemplo que vamos a hacer hoy, que va a ser la aplicación directa de esto que vimos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con una cadena de Markov, que sabemos que es una colección de variables aleatorias, que satisface la propiedad de Markov, tiene espacio de estados discreto y tiene un espacio paramétrico discreto también. Entonces, nuestra cadena va a cumplir que si la probabilidad de ir de x a y es mayor que 0 en un paso, entonces la probabilidad de ir de y a x es mayor que 0 también en un paso. Y no íbamos a permitir los estados absorbentes, ¿no? Es decir, que sabíamos que un estado absorbente era aquel que la probabilidad de ir de retorno de x a x en un solo paso es igual a 1. Nosotros estamos quitándonos de estados absorbentes con esta afirmación, que la probabilidad de retorno de x a x en un solo paso es igual a 0 para todo elemento x en nuestro espacio de estados. Viéndolo desde el punto de gráficas, quiere decir que no queremos lazos en nuestra gráfica. Luego, la tarea del día de hoy, lo que vamos a realizar el día de hoy es que vamos a construir una matriz de adyacencia a partir de una matriz de transición de la cadena de Markov, como sigue, ¿no? Sabíamos que la matriz de transición era también una matriz cuadrada de n por n, donde n era la cardinalidad de nuestro espacio de estados, y que satisfacía que la entrada ij nos decía la probabilidad de ir de i a j en un solo paso. Entonces sabíamos que esa era nuestra matriz de transición y a partir de ella vamos a definir la matriz de adyacencia como sigue, ¿no? Entonces, la entrada ij de nuestra matriz va a valer 1 si la probabilidad de i a j es positiva o 0 en otro caso, ¿no? Entonces, aquí lo único que nos está diciendo es que si tenemos una probabilidad positiva, es decir, visualmente, si hay una arista, una flecha ponderada, porque sabemos que estamos trabajando con probabilidades, lo único que nos va a importar es la existencia de ella, ¿no? Si la probabilidad es positiva, va a valer un 1, ¿no? Y va a valer 0 si la probabilidad es igual a 0, que es el otro caso. Entonces únicamente nos estamos quedando con la existencia de ellas, ¿no? Sin importarnos el valor de la probabilidad que haya. Y dados los supuestos anteriores, sabemos que los elementos en la diagonal van a valer 0 para todo elemento i en el espacio de estados. Esto parte de esta observación que dijimos, no queremos lazos, no queremos estados absorbentes, por lo cual esta matriz de adyacencia que definimos a partir de la matriz de transición ya conocida de nuestra cadena de Markov va a satisfacer lo que dijimos desde un inicio, ¿no? Esta es una matriz de adyacencia y además va a ser simétrica por esta condición. Va a tener ceros en la diagonal, perdón, y queremos que sea irreducible porque en este corolario estamos trabajando con gráficas conexas. Entonces, como estamos trabajando con la gráfica subyacente a la digráfica asociada a nuestra cadena de Markov, podemos asegurar que la gráfica subyacente va a ser conexa, porque el hecho de que exista un n natural, tal que la probabilidad de i de a j en n pasos es positiva para todo i y j en el elemento en el espacio de estados, perdón, quiere decir que en un número definito de pasos hay una probabilidad positiva de ir de un elemento i a un estado j, ¿no? Eso quiere decir en términos de gráficas que existe un camino de longitud n, ¿no? Un camino de longitud finita entre cualesquiera dos vértices. La definición de lo que es conexo. Entonces, bueno, ya tenemos los supuestos anteriores y vamos a trabajar con una digráfica. Este va a ser nuestro ejemplo, ¿no? Vamos a tomar esta g digráfica asociada a la cadena de Markov siguiente.